Bienvenidos a De Fondo, un libro. ¿Alguna vez nos hemos sentido físicamente agotados? O sea, con los músculos adoloridos, los hombros supertensos, el pecho apretado. Como si hubiéramos corrido un maratón completo, pero... Pero resulta que no hemos salido de la sala de la casa en todo el día, ¿verdad? Exactamente. Y empezamos este análisis profundo hoy con una revelación que, la verdad, cambia la perspectiva por completo. Pensar en exceso, o el famoso sobrepensamiento, no es solo una molestia pasajera o un rasgo de personalidad peculiar con el que solemos bromear. No, para nada. Es algo mucho más serio. 100%. Según los documentos que estamos analizando hoy, es una condición severa que literalmente envenena el cuerpo físico. O sea, crea una fatiga crónica aplastante, insomnio prolongado, dolores musculares que pues no ceden ante ningún analgésico. Y hasta ataques de pánico brutales, ¿no? Claro, ataques que pueden imitar físicamente los síntomas de un ataque al corazón. Es escalofriante ver cómo el cerebro tiene esta capacidad de fabricar dolor físico de la mismísima nada. Es que, biológicamente hablando, es un mecanismo evolutivo que se sale de control por completo. Lo que sucede a nivel interno es un nivel de tensión que sobrecarga el sistema nervioso central. Digamos que el cuerpo se pone a la defensiva. Totalmente. Entra en un modo de supervivencia extremo. Entonces, inunda el torrente sanguíneo con cortisol y adrenalina. Se está preparando para luchar contra depredadores o amenazas letales que, pues en la realidad objetiva, solo existen dentro de la cabeza. Y claro, el cuerpo no está diseñado para mantener ese estado de alerta máxima durante días o semanas. Se funde. Exacto, es insostenible. Se rompe el equilibrio fisiológico por completo. Pues para entender cómo se ve esta condición letal en la vida cotidiana, la autora del libro que estamos analizando, Devin White, nos regala una escena que parece literal sacada de un thriller psicológico. Oh, esa historia es fuertísima. Demasiado. Imaginemos a una joven madre, corriendo frenéticamente por su propia casa. Tiene el corazón a 1000 por hora, latiendo tan fuerte que casi puede escucharlo en sus oídos. Reorganiza los muebles de la sala cada semana, limpia desesperadamente de arriba abajo. Frotando hasta que le duelen las manos, me imagino. Sí, asegurándose de que cada pequeña grieta esté impecable. Y de repente alguien llama a la puerta. Y en lugar de sentir esa alegría normal por recibir a una visita o a un familiar, entra en un pánico absoluto y paralizante. Se le corta la respiración por completo. Totalmente. Porque en ese milisegundo cree ver una huella borrosa de sus hijos manchada en la pintura de la pared. O, no sé, una pequeña gota de agua casi invisible en la puerta del refrigerador que absolutamente nadie más notaría. Es que su propia mente le grita constantemente que será juzgada con dureza. Exacto. Que su casa es un desastre, que ya no es suficiente, que no encaja en el estándar de, entre comillas, una buena madre. Y esta prisión invisible de perfeccionismo es tan fuerte que casi destruye por completo su vida social. La termina aislando en su propia casa. ¡Qué locura! Esa imagen es devastadora, pero expone una epidemia silenciosa muy real. Y por eso, la misión de este análisis profundo es desglosar el libro Deja de pensar en exceso, de Devin White. Me parece perfecto. Ese ciclo tóxico de pensamiento negativo y, en última instancia, recuperar el control total de nuestras vidas. Ok, vamos a desglosar esto. Porque la dinámica de la ansiedad es muy particular y necesitamos una imagen clara para combatirla. Pensar en exceso es exactamente como tener un automóvil estacionado en el garaje, pero pisando el acelerador a fondo, manteniendo la aguja justo ahí en la zona roja del motor. Me encanta esa analogía. Es que no vamos a ninguna parte. El paisaje a nuestro alrededor no cambia en lo más mínimo, pero estamos destrozando la maquinaria por dentro. Estamos quemando todo el combustible sin avanzar un solo centímetro. Es una excelente forma de visualizarlo. Y para evitar que ese motor explote, la estrategia central del libro no comienza con trucos rápidos. Se sostiene en comprender la raíz profunda del problema, estima profunda, traumas pasados que no han sido procesados y un miedo paralizante a cometer un error que percibimos como irreparable. El pilar fundamental de la estrategia es la validación genuina de que, a fin de cuentas, nadie es perfecto. Pero claro, admitir que no somos perfectos es muy fácil decirlo y dificilísimo vivirlo, especialmente en entornos de alta presión. Y la autora ilustra esto con una historia sobre su propio pasado que es, bueno,
es brutal. Sí, la historia de la clínica médica. Es un ejemplo clásico. Así es. Hay un relato súper detallado sobre su época trabajando en esta clínica. Ella daba el 1000% de sí misma. Llegaba temprano, se iba tarde, asumiendo tareas que ni siquiera le correspondían. Lo típico, cuando intentas demostrar tu valor a toda costa. Exacto. Y empezó a sufrir colapsos mentales severos y ausencias médicas por puro agotamiento físico. Todo esto tratando de impresionar a un jefe que carecía por completo de empatía y que como golpe final la despidió sin contemplaciones durante el caótico inicio de la pandemia de COVID-19. Es terrible. La lección que expone es un balde de agua fría. O sea, nos desgastamos y nos destruimos tratando de complacer a figuras de autoridad a las que, francamente, no les importamos en absoluto. Y descuidamos en el proceso a nuestra verdadera familia. Lo fascinante aquí es que, al analizar la situación a fondo, el problema estructural no era únicamente cómo la trataba ese jefe tóxico. Ah, no. Entonces, ¿qué era? El verdadero problema, el que ella misma tuvo que confrontar después, radicaba en cómo ella permitía que su propio exceso de empatía y su perfeccionismo la consumieran. Ella asumía una carga laboral y emocional inmensa como un intento desesperado de recibir validación externa de un superior que la veía como una pieza de maquinaria totalmente reemplazable. Claro, es el clásico síndrome de decir sí a todo para evitar el conflicto. Por agradar a gente que no valora nuestro esfuerzo, terminamos alejando a las personas que realmente nos esperan en casa. Es una trampa mental muy común, lamentablemente. Y parte de sanar este motor acelerado del que hablábamos es limpiar el entorno de esas demandas irracionales. Ahora, al hablar de eliminar personas tóxicas o influencias negativas de nuestra vida diaria, el texto original menciona un método que revela un poco la época en la que fue escrito inicialmente. Así es, en ese entonces se hacía así, borrando a la gente de la vieja lista de amigos de Facebook. Pero hoy en día, la analogía actual sería hacer una limpieza de seguidores en Instagram o silenciar cuentas tóxicas en TikTok. Totalmente. Pero el principio psicológico subyacente sigue siendo exactamente el mismo, ¿no? Por supuesto. Necesitamos proteger nuestro espacio mental y visual de interacciones constantes que solo sirven para generar comparaciones, dudas e inseguridades. Entiendo el diagnóstico. O sea, sabemos que la raíz es la búsqueda de validación y que las redes sociales lo empeoran muchísimo. Pero ser conscientes del problema no detiene un ataque de pánico en la cocina a las 3 de la tarde. Saber que acelera el motor no es suficiente para apagarlo. Tienes toda la razón en eso. Necesitamos cortar la corriente con tácticas agresivas y directas. Exactamente. La autoconciencia sin acción es solo otra forma de tortura mental. Se requieren intervenciones fisiológicas tangibles porque, piénsalo, no podemos salir del pensamiento excesivo usando más pensamiento. Ah, eso es clave. La mente no puede curar a la mente cuando está en pleno cortocircuito. Es biológicamente imposible. Necesitamos el cuerpo. Bien, hagamos una pausa aquí. Si te vas a quedar con algo de este libro, que sean estos puntos. A partir de aquí, dejamos la teoría atrás. Las herramientas que presenta el texto no son sugerencias amables de bienestar, de esas que ves en revistas. Son secretos transformadores que actúan como elementos no negociables para recuperar la cordura. Entremos en materia entonces. La herramienta de poder número 1 es el control físico y el grounding, o conexión a tierra. Como mencionamos, la mente no se apaga simplemente con fuerza de voluntad. Necesita un ancla físico contundente. ¿Y qué propone el libro exactamente para esto? Detalla tácticas para usar la estimulación externa para silenciar el ruido interno. Menciona, por ejemplo, el uso de tanques de flotación que proporcionan una ingravidez total sumergiendo el cuerpo en agua con altas concentraciones de sal de Epsom a temperatura corporal. Espera, quiero detenernos aquí un segundo. Un tanque de flotación o una visita a las cuevas de sal del Himalaya, que también menciona el libro, suenan como intervenciones de spa increíblemente costosas e inaccesibles para la gran mayoría de nosotros. Es cierto, suena muy exclusivo. Sí. O sea, si alguien está al borde de un colapso nervioso, ¿por qué funcionan? Y más importante, ¿cómo podemos replicar esto sin gastar una fortuna? Es una objeción súper válida. Mira, la razón por la que un tanque de flotación funciona biológicamente es porque le quita al cerebro la inmensa carga computacional de procesar la gravedad, la temperatura y el sonido. Al eliminar esa entrada sensorial,
una red específica del cerebro encargada del pensamiento excesivo literalmente se apaga. Ah, ok. Es como desconectar los cables. Exacto, pero no necesitamos pagar por un tanque. La ciencia detrás de esto es el grounding. Podemos obtener un efecto estabilizador caminando descalzos sobre la tierra húmeda o el pasto. Esta acción tan simple permite absorber la carga electromagnética natural del planeta. ¿Y eso tiene un impacto real en la ansiedad? Totalmente. Se ha demostrado que reduce los marcadores de inflamación y baja los niveles de cortisol casi de inmediato. Es un reseteo eléctrico 100% gratuito. Increíble. Y para complementar ese anclaje físico, el libro propone un ejercicio puramente visual que actúa como un bloqueo de emergencia, algo que podemos hacer en cualquier lugar, la señal de stop mental. Ese ejercicio es muy poderoso si se practica. Consiste en que cuando notamos que inicia ese espiral negativo, cuando empezamos a imaginar el peor escenario posible, la instrucción es visualizar una gigantesca, pesada y brillante señal roja de stop que caiga y bloquee físicamente el pensamiento en nuestra imaginación. Es forzar una interrupción visual en un proceso verbal interno. Exacto. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. Porque la segunda herramienta de poder no se trata de lo que hacemos despiertos, sino del reseteo biológico masivo a través del sueño. Uy, el sueño es donde ocurre la verdadera reparación de la máquina. El texto desmitifica por completo la idea de que dormir es simplemente apagar el sistema o descansar. Va mucho más allá de eso, ¿no? Muchísimo. Se enfoca críticamente en las etapas 3 y 4 del ciclo del sueño. Y la biología aquí es implacable. Si el cuerpo no logra llegar a la etapa 3, conocida como el sueño profundo no REM, ocurren fallos sistémicos en cadena. Es como si la etapa 3 fuera el equipo de limpieza nocturno que entra a trabajar en un edificio de oficinas. Me gusta esa imagen. Si no logramos dormir profundamente, ese equipo de limpieza nunca llega y al día siguiente nuestro cerebro tiene que intentar funcionar en una oficina llena de basura tóxica acumulada del día anterior. Esa analogía es biológicamente muy precisa. En esta fase 3 es cuando las toxinas cerebrales literalmente se limpian. Además, es el momento exacto donde las hormonas se regulan y el sistema inmunológico repara las células dañadas. ¡Wow! Lógicamente imposible perder peso o combatir eficazmente la depresión sin alcanzar esta etapa. ¿En serio? ¿Imposible? Sí, porque la falta de sueño profundo bloquea la producción adecuada de hormonas de crecimiento y desregula la serotonina, que es el neurotransmisor que nos hace sentir bienestar y estabilidad. Entonces, ¿podríamos estar intentando tratar la depresión o la ansiedad con terapias o medicación cuando una gran parte de la raíz podría ser puramente física por la ausencia crónica de esta etapa 3? Es un factor inmenso que muchas veces ignoramos. Y luego está la etapa 4, el famoso sueño REM, que es donde el cerebro clasifica los archivos. Ahí se consolidan las memorias y se procesan las cargas emocionales del día. Si no llegamos al sueño REM, al día siguiente nuestro cerebro es un caos emocional absoluto. Reaccionamos de forma exagerada a cualquier cosa. 100%, porque las emociones del día anterior siguen activas, no se archivaron. Y esto crea un círculo vicioso letal. Pensar en exceso y segregar adrenalina impide que caigamos en ese sueño profundo y a su vez, la falta de sueño profundo exacerba la ansiedad y el pensamiento excesivo al día siguiente, porque el cerebro está inflamado. ¡Qué trampa tan peligrosa! Para romper este ciclo desde la fisiología durante el día, pasamos a la herramienta de poder número 3, hackear el sistema nervioso central con la respiración. Así es. El libro detalla 2 técnicas para tomar el control manual del sistema nervioso. La primera es la respiración del león. Consiste en inhalar profundamente por la nariz, abrir mucho la boca, sacar la lengua hacia la barbilla lo más que se pueda, abrir los ojos al máximo y exhalar contrayendo la parte posterior de la garganta para hacer un sonido gutural como un "ah". Suena súper intenso. Suena y se ve completamente ridículo, no lo voy a negar. Yo mismo lo intenté y me dio risa. Se ve ridículo, sí, pero su propósito es 100% anatómico. Al forzar esa expresión tan extrema, liberas de golpe toda la tensión acumulada en la mandíbula, los músculos faciales y el pecho. Que es justo donde almacenamos la ansiedad física inconsciente. Exactamente.
es un escape rápido de presión. Pero definitivamente no es algo que haríamos en medio de una reunión de oficina o en el transporte público. O sea, nos mirarían rarísimo. Por eso la segunda táctica es mi favorita, una especie de modo silencioso. La técnica 478. Ah, esa es una maravilla. Es ideal para hacerla rodeados de gente sin que absolutamente nadie note que estamos deteniendo un ataque de pánico. Consiste en inhalar suavemente por la nariz, contando mentalmente hasta 4. Sostener el aire en los pulmones durante 7 largos segundos y exhalar muy lentamente por la boca fruncida, contando hasta 8. Si conectamos esto con el panorama general, estas herramientas no son simples trucos de relajación de una clase de yoga o placebos espirituales. Son mecanismos biológicos comprobados empíricamente. Por el tema de los tiempos de exhalación. Exacto. Al hacer que la exhalación sea el doble de larga que la inhalación, obligamos al ritmo cardíaco a disminuir. Esto envía una señal fisiológica directa a través del nervio vago hacia el tronco encefálico que dice, básicamente, estamos a salvo, no hay ningún tigre persiguiéndonos. Literalmente apagamos la alarma de incendios del cerebro usando los pulmones. Es como hackear nuestra propia biología a nuestro favor. Es devolverle el control al piloto. Ahora, bajemos un escalón desde la teoría neurobiológica y hablemos de cómo integrar esto en la realidad cotidiana de nosotros. Porque seamos sinceros, de nada sirve entender la teoría si mañana seguimos atrapados en la misma rutina destructiva. Claro, la aplicación es todo. Y el texto ofrece una sección brillante de aplicación práctica, con hacks vitales para el día a día, como consejos de un buen amigo. Y el primer hack de estos es profundamente confrontativo, pero absolutamente necesario. Se llama el desafío del espejo y la reescritura. Este me pareció durísimo, pero genial. La instrucción de la autora es pararse frente a un espejo de cuerpo entero, idealmente sin ropa y en total privacidad. La regla estricta durante este ejercicio es eliminar por completo la palabra malo de nuestro vocabulario al describir nuestro cuerpo o nuestra situación de vida. O sea, nada de mi abdomen es malo o mi vida es mala. Nada de eso. Si hay algo que realmente nos genera inseguridad o insatisfacción, la única frase permitida es necesito trabajar en. Altera la neurología del cerebro, cambiando una condena permanente por un plan de acción real. Es un cambio sutil pero muy poderoso. Y luego, las cualidades positivas deben escribirse en notas adhesivas y colocarse por toda la casa como recordatorios visuales inevitables. Y hay un detalle en esta sección que me pareció profundamente conmovedor sobre las cosas inmutables. Ya sabes, aquellas que no podemos cambiar con más ejercicio, dieta o fuerza de voluntad. El libro habla de replantear nuestra relación con las cicatrices y las marcas. Es una forma hermosa de ver la vida. Totalmente. La autora relata que ama una cicatriz específica que tiene en el dedo izquierdo, que se hizo mientras construía un tren de madera para el árbol de Navidad de su familia. O, por ejemplo, una cicatriz en su pie que se ganó cruzando una cascada rocosa mientras llevaba a su hijo a cuestas. Son marcas de guerra, pero de guerras buenas. Exacto. Es un cambio de paradigma total. No son defectos estéticos que debamos ocultar con maquillaje o ropa. Son mapas de vida que documentan nuestra fuerza, nuestras aventuras y nuestra supervivencia. Cambiar esa narrativa interna de vernos como productos defectuosos a vernos como historias de vida caminando es un salto cuántico en la construcción de una autoestima blindada. 100% de acuerdo. Pero ojo, reescribir cómo nos hablamos frente al espejo no sirve de mucho si, al salir por la puerta de la casa, dejamos que los demás dicten nuestro valor y nuestro tiempo. Y esto nos lleva al segundo hack práctico, que es donde realmente ocurre la fricción psicológica, el desafío de decir no. Este es un reto diseñado para incomodarnos a propósito. Para quienes hemos vivido con el síndrome de complacer a todos, el libro propone algo radical. La próxima vez que alguien nos pida un favor que sabemos que nos dejará exhaustos, Como por ejemplo, cuidar a los hijos de un amigo durante todo el fin de semana, justo después de haber tenido una semana laboral infernal. exacto, ese es el ejemplo perfecto. Ante algo así, la respuesta debe ser un no rotundo. Y no un no lleno de excusas inventadas o disculpas interminables, sino un límite claro. Lo hacemos simplemente para comprobar empíricamente que el mundo no explota, que el cielo no se cae a pedazos y que sorprendentemente la gente lo supera en 5 minutos y encuentra otra solución. Es una forma literal de terapia de exposición, ¿sabes?
Sentimos culpa al decir no, porque nuestro cerebro primitivo cree que si negamos ayuda, la tribu nos rechazará y moriremos solos en el bosque. Es ese miedo ancestral actuando hoy en día. Al decir no y sobrevivir a esa interacción, rompemos la ilusión tóxica de que el afecto y la permanencia de los demás en nuestra vida están condicionadas a nuestra disponibilidad absoluta y a nuestro autosacrificio. Y al establecer ese límite, recuperamos horas y energía invaluables para nuestro propio autocuidado. Pero pongámonos en el escenario más difícil. ¿Qué pasa cuando la ansiedad y el pensamiento excesivo no vienen de un favor incómodo del presente, sino de traiciones profundas y dolorosas del pasado? Esas son las que más nos mantienen despiertos por la noche. Pasamos noches enteras repasando conversaciones de hace años, preguntándonos por qué alguien nos lastimó. Y aquí es donde entra el tercer hack, que utiliza una historia brillante del libro, la analogía de la abeja. Me encanta esta analogía. Imaginemos que salimos a caminar por el parque durante nuestra hora de almuerzo. Hace un día precioso, estamos súper relajados, y de repente, de la nada, una abeja vuela directamente hacia nosotros y nos pica en la mejilla. Duele muchísimo, el veneno arde, es completamente injusto y arruina nuestro día perfecto. ¿Pero qué hacemos? Tomamos un analgésico, nos ponemos hielo para la inflamación y pues seguimos con nuestro día. Exacto. Nuestra reacción natural y lógica ante ese dolor físico es curarnos de inmediato y continuar con nuestra vida, no paralizarnos. Por supuesto. No pasamos el resto de nuestros días persiguiendo a esa abeja por el parque. No la capturamos para interrogarla mentalmente, exigiendo saber por qué eligió picar nuestra mejilla en lugar de la de cualquier otra persona que caminaba por ahí a la misma hora. Sería una locura hacer eso. El problema psicológico es que los humanos odiamos el caos. Queremos entender el porqué de todo porque nos da una falsa ilusión de control sobre eventos aleatorios. Pero la cruda verdad es que nunca, jamás, sabremos por qué la abeja nos hizo daño. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que cuando alguien nos traiciona o rompe nuestra confianza de manera cruel, la culpa es enteramente de esa persona. Su toxicidad es su veneno. Tal cual. Exigir respuestas que probablemente nunca llegarán, o darle vueltas al dolor en nuestra cabeza durante años buscando un cierre que no existe, es exactamente como interrogar a la abeja. Hay que olvidar a la abeja, tratar nuestra herida con compasión y seguir caminando por la vida. Es una analogía inmensamente liberadora, porque nos quita la responsabilidad irreal de encontrarle un sentido profundo y racional al comportamiento irracional o tóxico de otras personas. A veces el daño simplemente ocurre. Las personas actúan desde sus propios traumas, y nuestra única responsabilidad es limpiar la herida y sanar, no auditar las intenciones rotas de quien nos causó ese dolor. Nos quita toneladas de peso de los hombros. Yo creo que es la máxima expresión de madurez emocional. Dejar ir la necesidad de controlar lo incontrolable. Técnica médica que discutimos al principio. Porque el libro revela el desenlace de ese evento y es una síntesis magistral de todo este proceso de curación. Ah, claro. ¿Qué pasó con ella después del despido? Pues meses después de que la autora fuera despedida injustamente en medio de la pandemia, mientras ella trabajaba arduamente en no sobrepensar esa injusticia, recibió un correo electrónico totalmente inesperado. ¿De quién? Era del verdadero dueño de la clínica, el médico principal y fundador que rara vez se involucraba en la administración diaria liderada por este jefe abusivo. La contactó personalmente para ofrecerle que dirigiera desde cero todo un nuevo sector sin fines de lucro de su organización médica. ¡Wow! Es un giro de los acontecimientos digno de una película de Hollywood. Todo ese sufrimiento inicial culmina en una validación real y súper significativa. Así es. Y la clave es por qué la llamó a ella y no a otra persona. Este médico veterano vio el verdadero potencial de la autora precisamente porque ella nunca permitió que el ambiente tóxico apagara su esencia. Ella nunca dejó de ser empática, altamente comprometida y auténtica con los pacientes, incluso cuando enfrentaba sus peores momentos bajo un liderazgo profundamente hostil y degradante. Mantuvo su centro a pesar de todo. Y la gran lección final que nos deja esta experiencia es que los rechazos más crueles y las crisis más oscuras son, con mucha frecuencia, gigantescas oportunidades disfrazadas. Pero solo podemos verlas si tenemos el atrevimiento de dejar de sobrepensar las desgracias, soltar el papel de víctimas y empezar a actuar con autenticidad. Esto plantea una pregunta importante.
Sabiendo lo frágil que es el tiempo, ¿estamos dispuestos a desperdiciar la única vida que tenemos viviendo paralizados por el miedo a los juicios y las opiniones de personas que, al final del día, no importan en lo absoluto? Es una reflexión que sacude nuestros cimientos, la verdad, y me lleva a pensar en algo que va incluso un paso más allá de la propuesta central del libro. Pensemos en esto por un momento. Si existe plena evidencia científica y médica de que nuestro cerebro tiene este poder aterrador de fabricar dolor muscular real, de inducir fatiga extrema que nos deja en la cama y de provocar migrañas crónicas basándose únicamente en escenarios negativos y trágicos que solo hemos imaginado, ¿se imaginan el nivel de energía inagotable, la capacidad de sanación física y la resiliencia que podríamos desbloquear en nuestro cuerpo si lográramos usar esa misma potencia cerebral masiva para visualizar constantemente nuestro éxito, nuestra paz y nuestro amor propio? Es un pensamiento hermoso, y es exactamente la misma maquinaria mental operando, solo requiere un cambio radical de dirección y enfoque. Toda esa energía vital que hoy consume el miedo y la ansiedad puede canalizarse para construir una vida extraordinaria. Y de hecho, la autora concluye su obra con un tono profundamente inspirador y definitivo, anclado en la sabiduría de su propia abuela. ¿Qué nos cuenta de su abuela? Una mujer que, enfrentando el final inevitable de su vida, decidió cuándo dejarla ir bajo sus propios y estrictos términos. No se rindió ante la enfermedad por debilidad. Ella tomó la decisión lúcida y consciente de soltar el control cuando estuvo verdaderamente lista y en completa paz. Nos enseñó con su último aliento que la dignidad, el destino y sobre todo nuestras decisiones diarias nos pertenecen solo a nosotros. ¡Qué mensaje tan profundo! Hemos pasado años acelerando el motor en el garaje, quemando el motor sin ir a ninguna parte. Pero hoy tenemos el mapa para salir a la carretera de una vez por todas. La mente fue diseñada para ser el motor de tus sueños, no el ancla de tus miedos. Es hora de soltar el freno, perdonar a la abeja y empezar a caminar. Este fue De Fondo un Libro.